conversar en este sábado con un gran amigo de los medios, un gran amigo de la política, un gran amigo que me unen afectos. José La Luz con nosotros. José, bienvenido. Sin mascarilla ahora, ¿verdad? Quítame esto, sí, porque tenemos que contribuir para volver a la normalidad. Claro. Pero aquí ya, supongo que todo el mundo está vacunado. Está vacunado, todo el mundo está vacunado. Bueno, pues vamos arriba. José, ¿cómo va todo? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo sientes la vida? ¿Cómo sientes a la humanidad en medio de este proceso de la pandemia que ha atravesado por muchas etapas? Primero la incomprensión de la enfermedad, luego la aparición de las vacunas y todo este proceso, las variantes, esta dinámica de abrir y cerrar de muchas economías, y bueno, llegarlo y aterrizarlo a la realidad dominicana. Bueno, veo que el mundo va a salir fortalecido de este proceso, porque el promedio de desarrollo de una vacuna antes del coronavirus eran 10 años, el promedio. Por ejemplo, el VIH todavía no tiene vacuna, y se descubrió creo que en el 80. Ahora lo hicimos en 11 meses. El promedio de 10 años lo bajamos a 11 meses, lo bajamos más de 10, lo bajamos más de 10 veces. Entonces, ¿qué significa eso? Que así como se desarrolló la vacuna para el SARS-CoV-2, esa misma tecnología, por ejemplo la de BioNTech, que es la que están utilizando Pfizer y Moderna, el ARN mensajero se va a poder utilizar para precisar los tratamientos de cáncer, por ejemplo, para que no sean tan invasivos con la quimio o la radioterapia. Y se va a poder utilizar quizás para tratar temas como el Alzheimer, el Parkinson y ese tipo de cosas. Y si se le pone dinero e interés a la tecnología, puede ser tan efectiva en esas enfermedades como lo fue con el SARS-CoV-2. Y por eso yo creo que nosotros vamos a salir... la realidad dominicana. ¿Cómo el dominicano habrá de recomponer su vida una vez se establezca? Pasó la pandemia, pasó ya todo este nivel de restricciones, ya no tenemos que usar las mascarillas, en fin. ¿Cómo tú sientes que quedará o estará en ese momento ya la sociedad dominicana? Bueno, yo creo que el tema de la mascarilla, el virus nos está dejando muchas cosas buenas. Yo creo que la mascarilla, lo que en el futuro van a ser menos invasiva, ¿no? Te van a tapar menos espacio de la cara, pero siempre la vamos a tener que llevar. Por ejemplo, si tú te buscas, si tuviésemos gobierno electrónico, nosotros nos diéramos cuenta de que el índice de infecciones por gripe se cayó. Automático. Yo no recuerdo una gente que le diera gripe cerca de mí. Eso es así. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos las previsiones para el virus, pero impactaron en la gripe. Así es. Entonces, eso te dice a ti que si usamos la mascarilla, el higiene preventivo, el distanciamiento prudente, vamos a tener una mejor calidad de vida en el futuro, gracias a las enseñanzas que nos dejó el coronavirus. Otra enseñanza que nos deja el coronavirus, la educación virtual. Así es. La educación virtual es el futuro de la humanidad, porque el mundo camina hacia una virtualización de todos sus procesos. Más de 55.000 millones de dispositivos van a estar conectados a Internet en el 2030. Más de 55.000 millones, ahora mismo tenemos 7.800 millones de personas, pero vamos a tener 55.000 millones de dispositivos conectados. El 80% de los procesos que ahora son análogos para el 2030 van a ser digitales. La limpieza de piso, las barberías, las cocinas, los aviones, los trenes, todos los dispositivos de nuestras casas. Entonces tenemos que educar a los niños para el futuro, no para el pasado. Y el futuro es virtual. Yo entiendo la parte, sobre todo con los nativos digitales. Ahora bien, José, ¿cómo si vamos camino a ese proceso donde nos simplificamos a través de un aparato? Y yo pongo siempre el ejemplo de un celular, que conforme ha ido pasando el tiempo, las nuevas generaciones de celulares, bueno, ya no tienen botones, o tienen prácticamente un botón para que usted suba aquí el volumen, puro y simple. O sea que es un proceso de simplificar la vida. Ahora, ¿cómo podemos llevar eso a la realidad del dominicano? Que tradicionalmente nos hemos desarrollado en una sociedad extremadamente conservadora desde su fundación, y bueno, se resiste a todos estos cambios. Bueno, eso es una parte de la sociedad que cada vez se va haciendo más minoritaria, porque ya los nativos digitales, los que nacieron en el 1990, ya tienen 31 años. Así es. Esos no van a tener ese comportamiento, pero todavía los procesos siguen siendo determinados por los que nacieron antes. Pero ya vemos cambios. Por ejemplo, Luis Abinader
es el primer presidente que nació después de la muerte de Trujillo. Así es. Y él entiende estos códigos. ¿Tú entiendes? Absolutamente. Leonel y Danilo quizá lo promovían, o Hipólito, pero no lo entendían, que son cosas distintas. Porque una cosa es promoverlo, pero no lo aplico a mi vida. Exactamente. Son cosas distintas. Exactamente. Entonces, ya las generaciones nuevas que están determinando los procesos tienen más influencia de la tecnología, y por eso debemos apostar a ella. Por ejemplo, yo le digo al gobierno, y se lo dije cuando nombraron a la señora que está en el Ministerio de Cultura, yo decía, la política oficial del Estado tiene que, en materia cultural, tiene que girar en torno a la cultura urbana, porque los nativos digitales que ya tienen 31 años, no son mayoría, y ellos determinan los procesos sociales, artísticos, culturales. Absolutamente. Y entonces la política de cultura sigue girando en torno a la cultura clásica. Así es. Que la mayoría de la gente no lo entiende, no todo el mundo puede codificar una sinfonía, una ópera, un ballet, pero la mayoría de los dominicanos te puede codificar un dembow. Que era un museo. No te puede codificar un museo. ¿Qué veo aquí? Pero si tú le pones las piezas históricas en una pantalla de manera virtual, te la decodifica, te la consume. Entonces, eso es parte de los cambios que nosotros tenemos que promover. Y yo creo que el coronavirus va a ser determinante su experiencia en que nosotros cambiemos. Ahora viste lo de pagar con cheque. Sí. Eso es un viaje al pasado. Back to the future, back to the past. ¿Por qué? Porque hay niños que no conocen un cheque. Hay niños y niñas en República Dominicana que nunca han visto eso ya. Porque la banca electrónica en República Dominicana tiene más de 30 años. La banca electrónica, el gobierno no, pero la banca sí. Entonces, eso, aunque sea por un mes, aunque sea en ciertas instituciones... Es por un mes en ciertas instituciones, un asunto de limpiar el tema de las nóminas, nominillas... Sí, pero mira cómo la sociedad reacciona, porque se lo encuentra raro ya. Y eso es una señal de que la sociedad está cambiando, si se encuentra eso raro. Vamos avanzando. José, ¿te identificas como un comunicador o como un político? ¿O ambas? No, sí, las dos cosas, porque primero, cuando Aristóteles habla del zoon político, del animal político, hay mucha gente que confunde eso. Lo que pasa es que los seres humanos somos políticos por naturaleza. Así es. O sea, si tú dejas un becerro en la naturaleza, él no necesita más nada después que se desteta, después que aprende a comer hierba. Ya no necesita a nadie. Eso ocurre, él nace y a los 10 minutos está caminando. Un becerro nace y a los 10 minutos está caminando. Pero un ser humano nace y a los 2 años está todavía aprendiendo a caminar. Así es. ¿Qué significa eso? Que es interdependiente. Requiere de acompañamiento. Es un animal político porque necesita vivir en grupos que lo ayuden. Entonces todos somos políticos. Lo que pasa es que algunos somos activistas y otros no. Es así. Entonces yo soy un activista político cada vez menos partidario, porque entiendo que la sociedad no quiere estar repartida, quiere estar unida en proyectos comunes, y soy un comunicador permanentemente 24/7. O sea, yo siempre tengo una actitud de comunicador frente a los procesos. Yo veo algo que yo creo que es importante para la sociedad, como lo de Virgin Galactic, con Richard Branson, o lo de Jeff Bezos con Blue Origin. Yo entiendo que yo debo explicar eso. Claro. Y entiendo, y me meto a aprenderme todos los procesos, cómo se dio, qué tipo de combustible usaron, qué es lo que la línea de Kármán, a cuántos kilómetros viajaron, qué tiempo duraron en el espacio, para yo podértelo explicar, si tú me ves por la televisión. Y eso es un instinto de comunicación que yo nunca lo he perdido, y espero no perderlo nunca. Quiero aprovechar este momento, bueno, lo hice porque fui a la funeraria, le escribí también al expresidente Fernández por las condolencias por el fallecimiento de su madre en esta semana, el pasado miércoles. Sí. Estuve en la funeraria el jueves, como muchos dominicanos que acudieron a darle ese espaldarazo al expresidente Fernández. Ver a Danilo Medina ahí, ¿qué impresión te generó? Bueno, yo puse un video hace un año, hace más de un año ya. Cuando Leonel y Danilo se pelearon, el papá de Danilo murió. Cuando Leonel y Danilo se pelearon después de la llamada de Pompeo histórica, que Leonel ya había comenzado a hacer manifestaciones en torno al Palacio, Leonel, Abinader, Johnny Ventura, ¿te acuerdas? Para que no se modificara la Constitución. Cuando se cae la Constitución, el proyecto, viene el proceso interno, mostrenco, que se hizo en el PLD, un proceso improvisado, impuesto, toda la vaina, y entonces se produce la elección interna y recuerda los dos discursos, el de Leonel un domingo
y el de Danilo un lunes de octubre, después de las primarias del PLD, donde Leonel anunció que se iba de ahí, y Danilo al otro día dijo que él no le debía nada a Leonel. Nada, y que yo era mejor que él. Exactamente, ahí esa pelea históricamente absurda, instintiva, sin ningún tipo de inteligencia emocional, ni política, ni desarrollo político, ni nada. Dos tigres peleando en los barrios, eso era lo que me parecía. Una sombra, como decían los tigres. Una vaina de que yo no le tenía, eso yo no lo entendía. Pero después muere el papá de Danilo. Claro. Y Leonel depónete toda esa actitud y va a la funeraria y se solidariza con él. Bueno, eso eran lazos primarios que ellos tenían antes de pelearse, que los provocaron a juntarse. Esto es lo mismo. Doña Yolanda quería mucho a Danilo. Mucho. Yo sé por qué te lo digo. Porque yo me hice adulto en el medio de Leonel y Danilo. Los conozco perfectamente a los dos. Y no solamente los conozco, los he estudiado, que son cosas distintas. Claro. Y entonces, doña Yolanda quería mucho a Danilo, porque Leonel y Danilo eran un equipo, juntos, hasta 2007. Eran parte de un mismo proyecto, por eso los dos gobiernos de ellos se parecen tanto. Y entonces, cuando doña Yolanda fallece, una dama honorable, que no he visto una sola crítica, nada, todo el mundo, al contrario, incluso los enemigos políticos de Leonel, depusieron su enemistad para solidarizarse con ella. Y acudir, eso es una cosa impresionante, lo que esa señora que habla bien eso de la sociedad dominicana también. Sí, o sea, es un ejemplo de madurez. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Iba Danilo con su equipo a solidarizarse con Leonel. Bueno, yo te pregunto a ti, Roberto, ¿tú no crees que ese nivel de reflexión, de apelar a las cosas que nos unen, antes que a las que nos dividen, no debió manifestarse antes de esos discursos de octubre? Evidentemente, el que salió ganando de todo eso fue el PRM y Luis Abinader. Porque cuando los partidos divididos no ganan elecciones, eso lo sabía Leonel, lo sabía Hipólito, lo sabía Danilo, lo sabía Luis, lo sabía todo el que tiene aquí más de 3 procesos participando en campaña electoral. O sea, los PLDistas de barrio, los PLDistas de provincia, los que vemos en las calles, ¿qué te dicen? Bueno, ellos me dicen que, muchos me dicen que por qué yo no me presenté, que como que era yo iba a ganar la Secretaría General, que yo no me debo ir, que esto, pero hay otros que me dicen que haga lo que yo considere. ¿Por qué? Porque fue muy traumático lo que se vivió en el PLD a finales del año pasado y principio de este. Para que tengas una idea, yo iba a una actividad de provincia, íbamos todos los de la comisión, cuando mencionaban a Abel Martínez y a José Laluz, la gente se paraba a aplaudir. Y esa gente, y los demás veían eso, y decían, mierda, estos tigres van a acabar con todo. Hubo una ocasión, yo creo que fue en San Francisco de Macorís, que estábamos en la actividad y yo tenía un compromiso aquí a las 8, una grabación de un programa, y eran las 4:30, y en San Francisco se hace un tapón del diablo en la tarde. Y yo le dije a Héctor Olivo, que estaba coordinando la oratoria, la maestría de ceremonia de la actividad, mira Héctor, me tengo que retirar. Y Héctor dijo, José Laluz, lo disculpamos porque tiene que irse. Cuando yo me paré, la gente empezó a irse detrás de mí. Eso fue como en noviembre del año pasado. Bueno, ¿y qué pasó? Ellos se dieron cuenta de eso, de que la mayoría de los PLDistas me prefería por mi discurso crítico, y entonces empezaron a cerrarme puertas, a quitarle el voto a las mayorías que se estaban expresando en esos actos. Por eso los PLDistas siguen renunciando, porque uno lo ve. Sí, eso. Pero ya no tiene interés de noticia nacional, porque se produce tanto que ya es como los boletines del COVID, que ya la gente no le da el mismo seguimiento, porque está acostumbrado. Pero el PLD está en una crisis estructural. ¿Qué salva al PLD, José? Al PLD lo salva una crisis como la que vino en el 2003 con Baninter. Porque la gente, si la economía va mal, el gobierno va mal. O sea, la gente te tolera cualquier cosa, pero no la crisis económica, porque ya eso atenta contra su supervivencia. Eso no solamente se da en el gobierno, en una pareja hasta los cuernos se aceitan. Pero si la economía colapsó. Tú siempre fuiste un crítico, José, en los gobiernos del PLD, en su desarrollo, de hacer las observaciones en materia de corrupción.
Sí. Tú decías, señores, aquí se está robando, aquí están haciendo una cosa, aparece un caso aquí, un caso allá. Nadie nunca te hizo caso. Esa No. cúpula peledeísta que gobernaba no te hizo caso. ¿Te has reencontrado con ellos ya fuera del poder? No, pero no lo he hecho, no lo quiero hacer tampoco. A mí no me interesa, mientras lo digo con respeto, por política, no personal, porque yo no tengo enemigos personales. Yo tengo adversarios y aliados políticos. Pero yo personalmente no tengo diferencias con nadie. Pero mientras Danilo y su equipo, que son sus empleados. Empleados de Sí, Danilo. la mayoría son empleados de él, que fueron funcionarios de su gobierno y que le deben favores. Mientras ellos estén ahí dirigiendo eso, con los criterios que me persiguieron a mí no me interesa nada del PLD. Yo no he vuelto más. No he vuelto más nunca desde enero, no he vuelto más. Pero eso no significa que personalmente yo tenga nada contra ellos. No, simplemente no me interesa lo que pase ahí por ahora. No te interesa. No me interesa. O sea, eres un promotor del deporte. A ti te gusta el deporte. Vamos a hablar un poco de deporte. Antes del deporte, déjame decirte algo. Yo le dije a Danilo en muchísimos posts, en muchísimos videos, y creo que se lo dije personal, que cerrara la OISOE y que cerrara el CEA. Porque yo decía que la OISOE le generaban problemas a los presidentes. Y cuando se mató el tipo, nosotros estábamos en Nueva York con Danilo. Cuando el Papa fue a Nueva York, a la ONU, nosotros fuimos a cubrir la ONU. Y nosotros fuimos que le dijimos a Danilo que un tipo se había dado un tiro en el baño. Oye, esto, porque a mí me mandaron la carta del tipo ahí mismo. Todo. Sí, nosotros fue que le dijimos... Y no te hizo caso. Llegó el gobierno de Luis Abinader y entonces ha iniciado ese proceso. La OISOE hay que cerrarla. Y el CEA también, cuando mataron los locutores. Eso hay que cerrarlo. No me hicieron caso desde que llegó Abinader, ¡pum, pum! La cerró la 2B. Eso no le va a generar escándalo. ¿Tú sientes que el gobierno de Luis Abinader, para luego entrar en el deporte, tú sientes que el gobierno de Luis Abinader coincide en acciones con muchos de tus pensamientos? Sí, claro, por los códigos, porque Abinader y yo somos de la misma generación. Es por los códigos, diría yo, o porque Abinader tiene una actitud que es la que debe tener cualquier político en una sociedad empoderada por los medios de comunicación y por la tecnología. La transparencia tiene que ser una estrategia de cualquier gobierno en el siglo XXI. A Balaguer nadie le exigía transparencia, nadie, ni a Maduro en Venezuela, porque están en crisis. Cuando las sociedades están estables, que tienen sus problemas básicos resueltos, entonces se interesan por los problemas colectivos. Medio ambiente, discriminación, igualdad de género y transparencia, porque la sociedad empoderada pagan impuestos. ¿Me explico? Donde la gente no paga impuestos, no se preocupa por la transparencia, porque ellos no sienten que es su dinero que se están robando. Por eso aquí hay una clase media que está contribuyéndole tanto al fisco, evidentemente asume el control a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales para... Entonces Abinader sabe que la clase media que paga impuestos es la que lo está vigilando, no es el PLD ni la oposición, es la clase media que le está haciendo oposición a él, en caso de que él se descuide. Entonces él, cuando aparece una crisis, la ataca de una vez para que no se le convierta en un escándalo. Y eso es correcto, porque eso te va a evitar los problemas estructurales que sacaron al PLD del poder. O sea, hablamos entonces del deporte. Estamos en este momento, las Olimpiadas. ¿Tú le das seguimiento a todos estos procesos? ¿Cuáles son esas disciplinas deportivas que llaman tu atención, a las cuales inviertes tiempo, le das seguimiento, que podamos compartir aquí con la audiencia? Bueno, ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto, te lo voy a decir a ti, porque ya está prácticamente listo. De hecho, estoy conversando con algunas personalidades del béisbol para que quiero que se sumen a este proyecto. Y estamos trabajando con Pedro Martínez. Tenemos pendiente juntarnos los próximos días, porque en enero de este año MLB anunció la apertura de una oficina para la actualización del béisbol. La actualización del béisbol, el béisbol está perdiendo audiencia. Así es. Porque los juegos duran mucho y se ponen aburridos. Y la estrategia de los hay que adaptar ese juego a esta nueva realidad. Entonces yo tenía ese proyecto hace mucho engavetado, pero yo lo estaba haciendo. Cuando vino la crisis en el PLD, que me sacaron de la carrera por la Secretaría General, yo retomé ese proyecto porque me coincidió con la oficina que está dirigida por Tío Epstein, el que ganó la Serie Mundial con Boston 2 veces y con los Chicago Cubs en el 2016. Un genio del béisbol. Y entonces
yo tengo ya listo el proyecto en un 95% para presentárselo a MLB, para agilizar el béisbol, bajarle el tiempo necesario sin que pierda su esencia, y le vamos a presentar... ¿Qué debería durar un juego de pelota, de lo béisbol? que dura una película de cine. 1 hora y 45, 2 horas. No más de 2 horas, lo que dura un juego de la NBA, lo que dura un juego de NFL, lo que dura un juego de fútbol, soccer. Y el trago, dicen los tigres de una vez. Y el trago y la bebedera, los tigres en el estadio, la cosa. No, pero no los peloteros. Los atletas no deben consumir drogas. No. Los Pero me tigres... refiero, el público, porque el tema es que un juego de béisbol, si eso se empató, hermano, ¡ay! te dan 3 horas y 4 horas ahí. Sí, pero no, los juegos cuando se empaten, cuando un juego se empata en la NBA se vuelve más interesante. Es así. Eso se llama los tiempos extras. Sí, el overtime. El overtime. Cuando un juego se empata en la NFL se vuelve más interesante. Es así. Entonces la MLB, cuando un juego se empate, la gente no debe sentir miedo, porque la gente siente miedo cuando se empata. Y mire, acá yo voy a... No, la gente debe sentir interés, porque se va a poner más interesante. Más interesante, entonces más atractivo. nosotros ahí hicimos un paquete de reforma para que cuando los juegos se empaten se vuelvan mucho más interesantes. Ellos están proponiendo un derbi de jonrones, propusieron un corredor fantasma en la segunda base que aparece ahí, para que anote más rápido, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo con otra serie de detalles, pero no lo puedo decir. Pero hay un ahora. tema de actualizar el juego. Sí, sus reglas. Claro. Hacerlo más interesante para las nuevas generaciones que son nativas. Claro. Un niño de ahora o una niña de ahora se te pega en un videojuego como Fortnite y te dura 8 horas corridas. Así mismo. El béisbol tiene que generar eso. Y en función de eso es que nosotros hemos investigado a nivel económico, a nivel psicológico, a nivel de programación de eventos para ver... Para sentarte tú como público en tu dispositivo o en un televisor, en una pantalla de televisión, ¿qué ves con más placer? ¿Un juego de baloncesto, un juego de la NFL, un juego de béisbol? ¿Qué? Bueno, a mí me gustan los tres. Y me gusta mucho más, me gusta el automovilismo, me gustan las MMA, las artes marciales mixtas, Sí. me gusta mucho, sí. Ahora la última pelea que vi fue la de Dustin Poirier y Conor McGregor. ¿Te gustan esas peleas de arte mixto? Sí, porque yo soy un estudioso del deporte. O sea, yo soy un estudioso del deporte, yo no soy un fanático. Okay. ¿Me explico? Yo no me siento 3 horas a ver un juego a nadie, ni 2. Yo veo algunos aspectos relevantes del juego. Ahora, ¿por qué yo veo una pelea de MMA o de UFC? Porque no dura más de 15 minutos, no lo aguanta. Claro. Pum, pam, pim, pam, Esa duró 3 minutos, la de McGregor y Poirier, sí. Y Dustin Poirier, porque es muy intenso. ¿Y cuánto le pagaron esos tigres? Ahí se mueven muchos millones de dólares. A Conor McGregor le pagaron $23 millones por la pelea. 3 minutos. Y a Dustin Poirier, que fue campeón... Que le dio un calambre, no esos tigres decirla. Ya se rompió el tobillo. Sí. Se rompió el tobillo dándole una patada a Dustin Poirier. Se le dobló el tobillo como si fuera un 8. Y hubo que sacarlo en camilla y ahora le pusieron platino en la pierna. El deporte desprende, José, una serie de figuras que trascienden la propia disciplina. Vemos recientemente, llevado al cine, en una sustitución de Michael Jordan, en una nueva versión del Space Jam, LeBron James. Aparece la revista Forbes en esta semana también certificándolo como el primer basquetbolista, la primera figura de la NBA en recibir, siendo un jugador activo, evidentemente, porque está Michael Jordan que lo genera, pero él siendo un jugador activo. Más de $1.000 millones ya en términos de ganancias y todo lo que Él tiene un contrato con Nike de por vida por $1.000 millones. Sí. LeBron James. Sí, LeBron. De por vida. Entonces, una figura como LeBron, ¿cómo se logra eso, José? Tú que eres un estudioso del deporte, ¿cómo una figura trasciende y el que es seguidor del béisbol ve a LeBron, que no tiene que ver con béisbol, y el de la NFL ve a LeBron y no tiene que ver con el fútbol americano? O sea, ¿cómo trascender a esos niveles siendo una figura de una disciplina deportiva? Son muchos factores que tienen que ver mucho también con la política, pero el eje que conecta a los dos es el liderazgo. LeBron James es un líder, independientemente de sus condiciones atléticas. Por eso tú lo amas y lo odias. Así es. Hay muchos lebronistas fans y muchos haters. Así es. Y yo lo veo los dos que viven peleando por el concepto de LeBron. ¿Por qué? En el año... Por el liderazgo. Exacto, en el año 2018 pasó algo increíble.
el equipo de LeBron estaba todavía en el 2017 con los Cleveland Cavaliers. Sí, Cavaliers. Y el equipo se reconstruyó en medio de la temporada. Oye lo que yo te estoy diciendo a ti. Hay equipos que tienen, Chicago, después de Jordan, no ha podido ganar una serie. Jamás. Oye lo que pasó con LeBron, para que tú veas ese tipo un líder. Ese tipo, el equipo lo desbarató y lo volvió a armar en el medio de la campaña. Se había ido Kyrie Irving a Boston y él se quedó con Kevin Love y él. Y armaron un juego, llegó a Isaiah Thomas, que se lesionó, no pudo jugar. El tipo empezó a moverse con la gerencia y armó el equipo para el 2017. Y en medio de la campaña llegó a las finales frente a Golden State. No pudo ganar, creo que ganó un juego de las finales, pero llegó a las finales. Es así. Eso te dice a ti que ese tipo, lo que otro equipo no han logrado en 15, 20 años, ese tipo lo logró en medio de una temporada. Y LeBron es un gran líder en términos sociales. En términos familiares, LeBron nunca ha generado una crisis en la familia. En términos políticos, responsable, apoyando las grandes cosas. En términos comunitarios, se fue de Cleveland, pero le dejó una escuela y una universidad y un paquete de becas para todos los pobres. O sea, el tipo es un líder y por eso es. Y otra cosa, tiene 37 años, pero biológicamente tiene el desenvolvimiento de un tipo de 30 años. Porque es disciplinado con su rutina, con el cuidado de su cuerpo, y tú lo verás compitiendo otra vez, cuando vuelva y reinicie la temporada de la NBA con Anthony Davis y los Lakers. ¿Tú crees que sí? Sí, va a competir, aunque lo que acaba de hacer Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, el griego, de ganar, ahora mismo está en el top 3 de los mejores jugadores del mundo. Lo que hizo ese tipo, oye lo que hizo, metió 50 puntos en el último juego de la serie, en el juego decisivo, y eso solamente lo había hecho, no lo había hecho nadie, ni siquiera Jordan. Ni siquiera Jordan había metido 50 puntos para decidir una final, y ese tipo lo hizo, pero además cogió 13 rebotes y te dio 6 asistencias, es una superestrella. Sí, una superestrella. José, la música siempre también genera pasiones, así como la política, así como el deporte, la música. Hay una nueva generación de artistas que, bueno, uno mismo, que pasa de los 40, a veces no logra descodificar cómo esas figuras que uno ve estrafalarias, cómo logran acaparar la atención mundial. Aquí veíamos, y esta semana vemos cómo, lo acabo de ver en una revista, como un tipo que desde el punto de vista artístico, como creativo y productor, Tommy Torres, puertorriqueño, se asocia con Bad Bunny para una serie de grabaciones. O sea, tú dices, bueno, yo veo a Tommy Torres como un productor que ha estado con Ricky Martin y muchas figuras, un laureado productor. Entonces, ¿cómo es que hay este macheo con Bad Bunny? Entonces, hasta la misma fotografía donde aparecen los dos, tú dices, contrale, pero es que estas personalidades no machean. Entonces, una nueva realidad también en la música. Pongo estos ejemplos, pero hay cientos de ejemplos en este sentido. ¿Cómo la música impacta en estas generaciones? Bueno, eso de que tú dices de Bad Bunny y Tommy Torres, bueno, tú te pones a ver Kanye West. Kanye West él empezó con Nike a diseñar tenis, zapatillas, y el tipo hace un acuerdo con Adidas y te hace la Yeezy. Y si Kanye West pone un modelo de Yeezy en internet o en el mercado, no duran 10 minutos para venderse, 10,000, 20,000, 30,000 pares. Tú estás oyendo, pero yo no estoy hablando de Yeezy a $50, ni a $100, a 300, a 400, a 500, a 1,000. Hay pares de Yeezy o de Nike Jordan que te cuestan, hay unos Nike Jordan de Derek Jeter que te cuestan $50,000. Y Kanye West es un rapero. Claro. Y de repente el tipo se convierte en la imagen de Adidas, ahora te firmó con Gap y está diseñando ropa. Esa es el patrón de ruptura cultural que nosotros estamos viviendo ahora, que era imposible ver antes cuando los procesos eran industriales. Ahora los procesos son digitales y todo el mundo puede participar. Y todo el mundo lo puede hacer y todo el mundo. Sí, y todo el mundo. De hecho, el tema de la cultura urbana que estamos viendo no solamente se expresa en la música. Es que tú tienes tipos como, por ejemplo, Felipe y Soporte, que son dos muchachos que son de que pastores. Esos son un fenómeno del humor. Así es. ¿Te entiendes? Así es. Tú estás viendo tipos como Capricornio. Capricornio
coge un micrófono y se mete para los barrios, que le llama el bajo mundo. Sí, pero cada vez que sube un video son 200.000 reproducciones, 150.000. Y es un empoderamiento que te da, ¿qué? La tecnología. Lógico. Sin la tecnología, ni Capricornio, ni el Alfa, ni mi hermano Santiago Matías, ni Rochi, que ahora aparece en el playlist de Obama de verano. Sí. Rochi RD, que apareció. Claro. Esos muchachos no hubiesen podido descollar. ¿Por qué? Porque tú necesitabas una productora, necesitabas una casa disquera, necesitabas que te invirtieran muchísimo dinero. No, ya Spotify y Apple Music te ponen una plataforma para que tú lances tu propio disco por ahí. Lógico. Ante una audiencia de cientos de millones de personas. Y ese es el valor de la nueva sociedad que nosotros tenemos que aprovechar, porque toda esa tecnología es gratuita. Si tú tienes talento ahora, tú tienes un espacio para desarrollarlo. Antes, aunque tú tuvieras talento, te quedaba en la sombra y no podías desarrollar el talento. Ahora no, ahora tú tienes esto por aquí que te permite expresarte y te permite llegar a todos los públicos del mundo. Y esa es la clave para el éxito de esta sociedad. José, regresando a la política, hay un activismo ahí que vemos, sobre todo en el PLD, hay un activismo de muchos precandidatos presidenciales y uno dice, bueno, pero esto luce como extemporáneo, la sociedad dominicana no está en eso, estamos pasando por el trance de una pandemia, vemos cómo se hacen esfuerzos desde el gobierno para mitigar todos estos efectos, y entonces usted someterse a una dinámica electoral de pre-campaña, eso como que no tiene mucho sentido. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, sí, eso es desgastante además, porque, por ejemplo, tú vas a Santiago con un equipo, 3, 4 vehículos, equipo de comunicación, a reunirte con un sector, hay que preparar un local, y estoy hablando de que en una visita a Santiago fácilmente, en una visita no de fin de semana, normal, de rutina, tú fácilmente gastas 100.000 pesos. 100.000 se van ahí. Sí, porque tienes que echarle combustible a 3 vehículos, tienes que darle comida a 20, 25 personas porque están trabajando. Sí. Tienes que darle viático, tienes que pagar el local allá. Si tú no lo paga alguien. Porque en el capitalismo siempre alguien paga. Alguien lo tiene que pagar. En el capitalismo siempre alguien paga. Entonces, imagínate tú empecé ese proceso 3 años antes de las elecciones. Cuando vaya a llegar el 2024, tú vas a explotar. Seco tú vas a Seco. Entonces, eso yo no lo entiendo. Yo le proponía a ellos, cuando estaba en el PLD, que nosotros no teníamos que hablar de elecciones ahora, que nosotros teníamos que hablar de poner la plataforma en condiciones para volver a competir, para hacer oposición constructiva, crítica, científica, técnica. Pero el PLD nada más tiene agenda para el tema electoral, para más nada, ahí no hay más nada. Más nada hay ahí. Agenda y todos esos jóvenes que están ahí, José, y esos jóvenes que han llegado ahí al comité político y la cosa. Bueno, ellos van a vivir su experiencia. Sí. Ellos van a tener que coger su lucha como yo cogí la mía y yo le auguro mucho éxito. Pero una de las razones por la cual el PLD no me escuchaba, Danilo no me escuchaba, Leonel no me escuchaba, era que ellos nada más escuchaban temas electorales. Nada que estuviera fuera de lo electoral, a ellos les interesaba. Pero un hombre de la formación de Leonel Fernández, ¿no comprende eso que tú le explicas, José? ¿Cómo tú me puedes decir eso? No, a veces no es eso, sino a veces es que cuando tú llegas al poder, te envileces un poco. Sí. Tienes que tener mucha sensibilidad para tú estar abierto a estas ideas nuevas, que son procesos que tú no controlas. Y como tú no controlas, cuando tú permites un gobierno electrónico, por ejemplo, que es mi principal sueño político, que la República Dominicana monte todo su proceso en plataformas únicas, iguales, en un mismo protocolo de tecnología. Entonces, tú dices, wow, pero es que si yo pongo el gobierno en una plataforma tecnológica, yo no lo voy a controlar, porque ese no es mi lenguaje, yo no hablo ese código. Entonces tú prefieres los procesos primarios que tú controlas, y ahí viene la diferencia. Antes de irnos, José, esta semana, bueno, ayer, salió una información de la Fuerza del Pueblo, donde dice que ellos quieren volver al poder porque se quedaron una ola de transformaciones en los 3 gobiernos de Leonel Fernández. En los tres gobiernos de Leonel. Bueno. Entonces, yo sé que eso es un argumento desde el punto de vista político, aunque mucha gente entiende que 12 años es más que suficiente. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Debería volver Leonel Fernández a la presidencia de la República? No, yo pienso que Leonel debería, yo pienso que el respeto que Leonel está generando ahora de la sociedad es porque no aspira. Oye lo que yo estoy diciendo. Sí. Claro, es porque no aspira.
En el momento que Leonel se convierte en candidato presidencial con posibilidades de ganar, entonces se pierde. ¿Por qué? Porque tú tienes que... Es lo mismo que le estamos criticando a Cuba. Claro. Oye, un gobierno con 62 años, hermano, permítanle a las nuevas generaciones Lógico. que ellos decidan su futuro, que decidan por ellos, que se equivoquen, como dice Joan Manuel Serrat. Entonces, Leonel lo que tiene que hacer, es convertirse en orientador de las próximas generaciones, de crear, masificar escuelas de liderazgo para que la política se soporte en ideas y en debates, y no en amarradera y en dinero y en truco. Convertirse en un orientador de las nuevas generaciones, pero no tratar de sustituirlas. Porque cuando tú tratas de sustituirlas es una ¿Y por qué insisten, o su gente insiste en que él regrese a la presidencia de la República? Porque yo creo que al final, con todo respeto lo digo, Leonel, no tengo nada personal contra él, yo creo que la figura de Balaguer influyó mucho en Leonel. Y tú sabes que Balaguer murió aspirando, Así es. aspirando con un saco puesto. Murió aspirando. Y entonces, 2 años antes de él morir, había competido con Hipólito y Danilo en el 2000. ¿Entiende? Entonces, Balaguer, Leonel yo creo que va a morir aspirando. Aspirando. No creo que gane, ¿eh? Pero tú crees que va a morir aspirando. Yo creo que va a morir. Aunque sí, puede ser que Leonel, después de esta experiencia con Danilo en la funeraria, reflexione y diga, ¿por qué yo soy enemigo de Danilo? Déjame juntarme con él. ¿Tú crees? Y pudiera eventualmente darse, aunque sea una alianza electoral, sí, y no política entre esas fuerzas, ¿eh? Pudiera ser. Pudiera ser. Sí, pudiera ser. José La Luz ha estado con nosotros, gracias José. Siempre es interesantísimo conversar contigo sobre temas diversos. José ha estado con nosotros, me voy a la publicidad y regresamos con más contenido aquí.